Hola, mi nombre es Alma Celeste Luna Cruz y en este video aprenderemos acerca de las dificultades del aprendizaje. Comenzaremos conociendo qué son las dificultades del aprendizaje. Se refiere a un grupo heterogéneo de trastornos que se manifiesten dificultades significativas en la adquisición y el uso del habla, la comprensión oral, la lectura, la escritura, el razonamiento o las habilidades matemáticas. Clasificación de las dificultades de aprendizaje según diversos autores. Clasificación según Luis Bravo Valdivieso. Se clasifican en dos: problemas generales de aprendizaje y trastornos específicos de aprendizaje. Problemas generales de aprendizaje son aquellos que pueden manifestarse de diversas maneras, pero en todos los casos afectan el rendimiento global del niño o niña, es decir, perjudican varias áreas del desempeño escolar, apreciándose además lentitud, desinterés para el aprendizaje, deficiencia en la atención o estímulos escolares y dificultad para concentrarse en la realización de determinadas tareas. TEA está referido a un trastorno en uno o más procesos psicológicos básicos en la comprensión o en el uso del lenguaje hablado o escrito, que se puede manifestar en una habilidad imperfecta para escuchar, hablar, leer, escribir, deletrear o hacer cálculos matemáticos. Incluye condiciones como lesión cerebral, dislexia y afasia del desarrollo. Seguimos con clasificación de Lyon. La clasificación de Lyon distingue 4 subgrupos que denomina así: 1. Grupo de perturbaciones del lenguaje. 2. Grupo de perturbaciones visoespaciales. 3. Grupo mixto de lenguaje o visoespacial. Y 4. Subgrupo con problemas solo en lectura, sin otros problemas discernibles. Clasificación de Fletcher y Morris. Fletcher y Morris estudiaron las características de un amplio grupo de niños de 11 años. Mediante una serie de tests cognitivos obtuvieron 5 categorías. La primera, subtipo 1, grupo verbal general, que presenta perturbaciones en todas las medidas verbales. Segundo, subtipo 2 o grupo verbal específico, que solo presenta problemas en la fluidez verbal o denominación verbal. Tercera, subtipo 3 o grupo mixto global, con bajas puntuaciones en todas las medidas cognitivas y verbales. Cuarta, subtipo 4 o visoespacial, que obtiene puntuaciones bajas en los tests no verbales, pero las habilidades lingüísticas están relativamente intactas. Quinta, subtipo 5, que no presentan perturbaciones en ninguna de las medidas cognitivas. Otras clasificaciones. Algunas clasificaciones se han realizado en función del patrón académico que presentan los sujetos en las diferentes materias. Se utilizan los resultados de los tests de lectura, de escritura y de cálculo aritmético para clasificar los sujetos por dificultades o síndromes específicos. Dificultades de lectura. La característica esencial de las dificultades de lectura es un rendimiento bajo, ya sea en reconocimiento de palabras, velocidad o comprensión lectora, respecto a lo esperado por la edad cronológica, el cociente intelectual y la escolaridad propia de la edad del niño. Seguimos con las dificultades aritméticas. Las dificultades aritméticas se caracterizan por un rendimiento en el cálculo o el razonamiento matemático, que está por debajo de lo esperado en función de la edad cronológica, el cociente intelectual y la escolaridad que ha seguido un niño. De modo paralelo a estas dos anteriores, la característica esencial de las dificultades en la expresión escrita es una habilidad de escritura por debajo de lo esperado, dada la edad cronológica, el cociente intelectual y la escolaridad del sujeto. Solo se contemplan las dificultades en la escritura correcta de las palabras y o la elaboración de oraciones y párrafos para componer un texto. Raramente se presentan dificultades de aprendizaje de la expresión escrita de modo aislado. Lo más común es que aparezcan asociadas con dificultades en la lectura y en general se manifiestan a partir del segundo año de escolaridad obligatoria. Otro tipo de clasificación se realiza en función de las deficiencias en el proceso cognitivo. Consiste en aplicar test
sobre los diferentes procesos: memoria, atención, percepción, lenguaje y motricidad, para obtener los perfiles neuropsicológicos de los niños con dificultades de aprendizaje. Algunas dificultades del aprendizaje son las siguientes: discalculia, problemas con el cálculo, dificultad para contar; dispraxia, trastorno para coordinar movimientos como dibujar o hablar; dislexia, dificultad para leer correctamente; disfasia, trastorno del lenguaje, aprendizaje, desaprendizaje; disortografia, trastorno en la ortografía, dificultades ortográficas; disgrafia, trastorno en la escritura, mala caligrafía. A continuación las veremos un poquito más a profundidad. El niño que sufre discalculia es aquel que confunde los números y los signos y no consigue realizar cálculos mentales ni trabajar con abstracciones. Estos niños encuentran dificultades para cumplir con ejercicios académicos o tareas prácticas como problemas o cálculos matemáticos. Algunas de las manifestaciones de la discalculia en los niños son: errores en cálculos sencillos, excesivo uso de los dedos para contar, incapacidad para dominar el sentido del número, manejo incorrecto de los datos, dificultades en el razonamiento matemático, problemas en la comprensión de enunciados, falta de estrategias en la resolución de problemas o desconocimiento del uso de la estimación. La disfasia es un trastorno específico en la adquisición del lenguaje que se produce como consecuencia de un daño cerebral o de condiciones cromosómicas y genéticas peculiares, manifestándose en una alteración en la comprensión y expresión del lenguaje. Además, el paciente que sufre disfasia suele tener problemas a la hora de construir frases y encontrar palabras. Algunos síntomas de la disfasia son: pocas intenciones de comunicarse con los demás, omisión de elementos gramaticales al formular una frase, dificultad para los pronombres personales, poca riqueza de vocabulario, verbos empleados en infinitivo, alteración en la comprensión, utilización de muchos gestos y dificultad para recordar y repetir frases largas. No es posible prevenir la disfasia, ya que en la mayoría de los casos proviene de factores genéticos que están fuera del alcance humano. La dispraxia es un trastorno psicomotriz que se da en la infancia y hace que los movimientos que requieren la movilización y coordinación de varios grupos musculares, como atarse los cordones o montar en bicicleta, el niño los lleve a cabo con lentitud, torpeza y mucha dificultad, incluso si son sencillos. De ahí también se conoce a este como trastorno del síndrome del niño torpe, afectando al 2 y 5% de los niños. Los primeros síntomas de este trastorno pueden iniciarse tras cumplir el primer año de vida y hacerse progresivamente más evidentes, especialmente a partir de los 5 años y hasta los 11. La dislexia es un trastorno del aprendizaje caracterizado por la dificultad para leer. La dislexia se presenta en niños con niveles normales de inteligencia y visión. Algunos de los síntomas son el retraso para aprender a hablar y leer y la dificultad para aprender nuevas palabras. La mayoría de los niños con dislexia pueden salir adelante en la escuela con la ayuda de tutores o programas de educación especializada. El tratamiento puede ayudar, pero esta enfermedad no tiene cura. Las personas con dislexia toman mucho tiempo para poder pronunciar una palabra, dado que la lectura de una palabra toma más tiempo y concentración. El significado de la palabra se pierde y la comprensión de la lectura es pobre. Las personas con dislexia tienen dificultades con la ortografía. La disortografía es un trastorno de la capacidad de escritura que se manifiesta en los niños como una dificultad para transcribir las palabras de forma correcta y seguir las normas ortográficas. Por lo tanto, presentan dificultades tanto para asociar los sonidos y las grafías como para integrar dicha normativa. Las causas de la disortografía pueden ser déficit intelectual, deficiencias en la percepción espaciotemporal del sujeto o deficiencias en la percepción visual o en la percepción auditiva.
La disgrafia es un trastorno del aprendizaje consistente en ciertas dificultades de coordinación de los músculos de la mano y el brazo, lo que impide a los niños afectados dominar y dirigir el instrumento de escritura como el lápiz, bolígrafo o rotulador de la forma correcta para escribir de forma legible y ordenada. Algunos síntomas de la disgrafia son errores en gramática y puntuación, escritura deficiente, ortografía deficiente, escritura de organización pobre o necesidad de decir las palabras en voz alta al escribir. Dichas dificultades del aprendizaje son intrínsecas a la persona, por lo que pueden darse en cualquier momento del ciclo vital, aunque lo más habitual es que aparezcan durante el transcurso de los procesos educativos intencionales de enseñanza y aprendizaje, tanto escolares como no escolares. Indicios de las dificultades del aprendizaje. Entre los indicios más frecuentes están los problemas a la hora de hablar, el retraso de las habilidades lectoras, la falta de comprensión para las matemáticas, la dificultad para aplicar los conocimientos a un contexto determinado o la falta de coordinación a la hora de llevar a cabo actividades sencillas como atarse los cordones o coger el lápiz. Estos son indicios en general para cada uno de los trastornos vistos anteriormente. Algunas causas de las dificultades del aprendizaje son las siguientes. Los problemas del aprendizaje no se relacionan con la inteligencia, son causados más bien por diferencias en la estructura del cerebro y afectan la forma en que el cerebro procesa la información. En general, estas diferencias están presentes desde el nacimiento. Sin embargo, algunos otros factores que pueden contribuir al desarrollo de un trastorno del aprendizaje incluyen la genética, exposición a sustancias en el ambiente y problemas durante el embarazo. ¿De qué tipo pueden ser las dificultades del aprendizaje? Pueden ser de compulsión o sobreatención e impulsiva distractibilidad o baja atención. Las primeras se refieren a que los niños tienden a mantener su atención en una sola cosa durante mucho tiempo y no atienden a otros estímulos que son importantes para el correcto desarrollo de una tarea. El segundo se refiere a que los niños centran su atención por muy poco tiempo en una cosa y luego pasan rápidamente su atención a otra. Los problemas de aprendizaje en los niños pueden en un futuro determinar el desarrollo de desórdenes de conducta, de personalidad antisocial o depresión en la edad adulta. Áreas académicas que pueden afectar. 1. Lenguaje hablado. Atrasos, trastornos o discrepancias en el escuchar y hablar. 2. Lenguaje escrito. Dificultades para leer, escribir y en la ortografía. 3. Aritmética. Dificultad para ejecutar funciones aritméticas o comprender conceptos básicos. 4. Razonamiento. Dificultad para organizar e integrar los pensamientos. Y 5. Habilidades para la organización. Dificultad para organizar todas las facetas del aprendizaje. ¿Cómo corregirlas en un niño? Primero debemos detectar la verdadera razón de su fracaso escolar para poder intervenir correctamente. Es decir, puede ser que el problema del niño esté en relación con el entorno escolar, con un compañero y un posible acoso escolar. Problemas físicos, como dolores o problemas sensoriales auditivo o visual. Problemas psicológicos, como autoestima baja, ansiedad o fobias. Y de ahí partir a corregir dichos problemas con la crianza en casa y la educación en la escuela. Características de un niño con dificultades de aprendizaje. 1. Baja autoestima. El fracaso escolar trae consigo niños con una autoestima disminuida. 2. Lentitud en la finalización de los deberes, sean estos en actividades planteadas en hora de clase o bien como deberes escolares. 3. Distracción. Muchos niños, al no comprender aquello que explica la docente, se distraen con mucha facilidad. 4. Escritura y lectura. Tienen niveles de lectura mucho más lentos que otros niños de su misma edad y muchas veces leen letra por letra. En cuanto a la escritura, tienen una letra muchas veces poco legible.
5. Matemáticas. En el área de las matemáticas, muchos niños presentan dificultades, aunque si el niño tiene un problema en el área de matemática, no quiere decir que también lo tenga en otras áreas. En las dificultades del aprendizaje intervienen múltiples factores. Cada caso en particular debe ser tomado en cuenta de manera diferente, por lo que es importante analizar en cada uno el significado, la causa y la modalidad de la perturbación. Un niño con dificultades de aprendizaje es aquel que no logra aprender con los métodos con los que aprenden la mayoría de los niños, a pesar de tener las bases intelectuales apropiadas para el aprendizaje. Su rendimiento escolar está por debajo de sus capacidades. Cada niño es único. Las formas como se manifiestan los problemas de aprendizaje está relacionada con la individualidad de quien aprende. Por lo tanto, no existen ni causas únicas ni tratamientos iguales. De mi parte, esto sería todo. De antemano, muchas gracias por su atención y espero que lo abordado en este video haya sido lo suficiente para abordar el tema de la actividad AA Integradora 2 de esta materia. Muchas gracias.